Un sábado más de este verano lindo y extenso que se ha venido con lindas temperaturas. Saben que estoy intentando abrir acá, pero el amigo Diego es el encargado de esta parte. Así que, bueno, buenos días Diego, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenos días. Como dijiste, un día agradable, la temperatura está agradable. Sí, sin duda. Que sigue la sequía, problemitas con el norte agravándose. El agua de acá hay poquita, que no era necesaria para apalear los problemas. El agua la verdad que no dio para nada, sin duda que ayuda, ¿no? En una sequía como esta cualquier gota de agua es bienvenida, pero la verdad que muy poco ayudó o muy poco para lo que realmente se necesita, ¿no? Es decir, una escasez hídrica brutal, con dificultades muy serias, un gobierno que sigue insistiendo no declarar la emergencia. Como esperando que realmente el milagro de la lluvia extendida venga, ¿no? En un verano seco, declaraciones que había hecho el ministro Bennett, que en parte bien tiene razón en el sentido de que cuando hay estas épocas de sequía, evidentemente en los veranos es cuando aparece la sequía normalmente, salvo algunas excepciones, pero normalmente en los veranos es cuando aparecen las sequías, que son momentos para aprovechar a limpiar los tajamares, ese tipo de cosas y ahondarlos para cuando llueva y poder reaprovisionarnos de agua nuevamente. En un país que a veces uno mira el mapa y dice, es increíble como en Uruguay puede haber sequía, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pero acá lo que pasó durante muchos años, y se intentó en algún momento, es tener realmente políticas de riego, es realmente tener políticas de recursos acuáticos, de cómo conservar el agua, de cómo retener esa agua abundante que llueve en el invierno y que la desperdiciamos. El Uruguay está, si usted mira el mapa de Uruguay, dice, el Uruguay está irrigado por todos lados, por ríos, arroyos naturales y ese tipo de cosas, ¿no? Más las pendientes brutales que hay, que se pueden invertir o se tendrían que haber invertido durante muchos años muchísimo dinero para tener recursos acuáticos todo el año, sea invierno, sea verano, tener el agua. El Uruguay es uno de los países que no debería faltar el agua, porque no es un desierto. Estamos rodeados de agua, ¿no? Estamos rodeados de agua, ¿no? Pero digo, como uno ve a veces cómo los países se van perdiendo oportunidades. Y miren que esto no es una crítica hacia el Frente Amplio, quizás una crítica hacia nuestro partido, que si bien en los últimos 20 años intentó hacer muchas cosas, y quizás más, con el tema del agua, que se represó, que se hicieron planes para pozos de agua, se hicieron muchas cosas, por supuesto que no es suficiente, ¿no? Y como a veces uno dice, bueno, pero hubieran tiempos lindos de vacas gordas, donde se podía hacer cosas, y cómo el Uruguay no invirtió en eso, ¿no? No invirtió en eso, que hoy lo estaríamos disfrutando todos los uruguayos. Toditos los uruguayos. Bien amigos, vamos a dar la vía de comunicación, se pueden comunicar a Radio Continental, nuestro teléfono es el 098-71-1600, 098-71-1600, allí nos pueden mandar sus mensajes, los leemos en vivo, al aire, siempre y cuando nos permita el tiempo. Exactamente. Como siempre digo, hasta recibimos saludos si quieren y todo ese tipo de cosas, bienvenidos sean. Repetimos, 098 71-1600, como le gusta decir a usted, Otero. Exactamente. Bueno, Diego, con un tema que usted venía planteando hace unos días, que lo preocupa mucho y que es un poco lo serio, y que sé que estaba hablando con algunas personas, que es el tema de la vivienda. Problema muy añejo en este país. Sí, claro. Y bueno, ¿usted quería plantear algunas ideas o dar un poco la perspectiva que usted tiene sobre ese tema? Sí, más que nada las perspectivas, las ideas, de hecho, bueno, hay gente que tiene que movilizarse para eso, que son los que están ahí, ¿no? Justamente. No, me preocupa en el hablar, en el andar, cuando uno escucha a los jóvenes esa tendencia a independizarse, ¿cierto? Capaz que antes era más tardía o de distintas formas. Hoy vemos una necesidad muy grande en los jóvenes de independizarse. Y uno hurgando en las redes, hurgando en los lugares, por ejemplo como el Ministerio, la Agencia Nacional de Vivienda, ve que los planes que hay, que por supuesto bienvenidos son, porque hay bastantes. De pronto antes no existían tantos, pero hoy hay bastantes. Pero bueno, se olvidan un poco de lo que son los salarios en este país. Entonces de pronto usted, siendo un joven de 18 años, básicamente lo que puede llegar a percibir en un salario, y más en la situación que estamos, en la que los salarios son muy bajos, pagar 3-4 mil pesos una cuota, sería bastante dificultoso poder sobrevivir luego con los gastos que esto conlleva, ¿cierto? Recordemos que más o menos para acceder a una vivienda, el costo del pago de la financiación de la cuota de esa vivienda no puede superar el 20% de los ingresos, si mal no recuerdo. 20-25%. 20-25%. Sí. Sin duda que para una persona joven es difícil el acceso.
a la vivienda, porque evidentemente al ser joven, muchas veces con poca experiencia laboral y eso, evidentemente que los sueldos van a ser menores que una persona que ya tiene 10, 12 o 15 años de experiencia laboral. Entonces son los sueldos más bajos o de los ingresos más bajos, y que por supuesto eso va a repercutir en el desarrollo en general, no solo la vivienda, porque también se le va a hacer costoso comprar un auto, se le va a hacer costoso vivir, vestirse y un montón de cosas. Exactamente. Porque el ingreso es menor. Sí, yo estuve hurgando un poquito y estaba mirando el tema del salario que usted lo mencionó en los jóvenes, pero yo me fui, extendí un poquito más, digo, bueno, ¿cuál es el promedio de salario que tienen los uruguayos? Promedio de ingreso. Que evidentemente es un poco mayor en Montevideo que en el interior, pero por eso lo que hice fue una mezcla, digo, bueno, el promedio. Bueno, en promedio realmente los uruguayos, ¿saben cuánto ganan? ¿Cuánto? 19.500 pesos por mes. Por mes, exactamente. Sí. Acá estamos tomando salario, solo sueldo mensual, no estoy tomando ni aguinaldo, ni salario ocasional, ni licencia, nada de eso, salario. Eso es lo que gana una persona. ¿Y sabe cuál es más o menos el promedio del ingreso medio por hogar, a nivel nacional también? 54.000 pesos. Eso estamos hablando del ingreso de una familia. De una familia, el ingreso que trabajan los padres. El ingreso medio de los hogares. Y que trabaja el padre, la madre y capaz que algún chiquillo. No, para que se entienda, porque a veces la gente confunde esas estadísticas. ¿Cómo puede ser que me diga 19.000 y después el...? Exactamente. Entonces me fui, bueno, viendo vivienda tradicional. Digo, ¿cuánto cuesta construir hoy una casa como construían nuestros padres tradicionalmente? Paredes de bloque, ticholo, ladrillo, techo de planchada, ahora se usa mucho el techo liviano, ese tipo de vivienda tradicional que me crié yo en una casa de ese tipo y que muchos uruguayos nos criamos en ese tipo de casa. Digo, ¿sabe cuánto cuesta eso? Cuesta $1.500 el metro cuadrado. Construir vivienda tradicional pagando los aportes de BPS y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Usted sabe cuántos son los aportes de BPS para la construcción de una vivienda tradicional? ¿Cuántos son los aportes? 78%. Quiere decir que si usted se construye una casa de, no sé, 80, 90 mil dólares, un buen atajado se lo lleva a los aportes de BPS. Una muy buena tajada. ¿Y qué le parece? Casi un 100%. Y eso un 78% es más cerca de un 100 que un 50, ¿verdad? Ay, sí, casi la mitad del valor de la vivienda se va allí en el costo de los aportes. Entonces, claro, evidentemente uno dice, bueno, esto es lo que lleva a encarecer enormemente el costo de la vivienda, y eso fue lo que de alguna manera llevó a que muchos uruguayos hoy estén construyendo o accediendo a una vivienda con materiales alternativos, ¿no? Hemos visto desde contenedores, que se hacen muy lindas viviendas, porque los aportes son nulos. A la hora usted va y compra un contenedor, cuando ya lo compró ahí están todos los aportes incluidos, que son los aportes que puedan haber hecho el herrero que le hizo las ventanas al contenedor y le puso la puerta, o algún cerramiento interno que le haya hecho, o sea que ya se lo venden completito, pronto para usar, paga el flete, lo instala donde usted quiere y tiene su casa. ¿Está? Evidentemente son soluciones habitacionales muchísimo más baratas, estamos hablando casi un tercio más barato que la construcción de una vivienda tradicional. Pero yo estaba haciendo una relación en todo esto, a lo que yo un poquito quería llegar, es que si bueno, una familia tipo se construye una casa, póngale que tenga que comprar el terreno, 10, 15 mil dólares, construir la casa arriba, póngale que esté gastando en el eje $100.000 para construir una casa del estilo que yo estaba hablando, vivienda tradicional, ¿no? Entonces yo empiezo a hacer una relación entre lo que cuesta la casa y lo que gana, ya no una persona, el núcleo familiar. O sea, el ingreso de todos los que van a vivir en esa casa. O sea, trabaja él, la esposa y el hijo, o capaz que trabaja él y los dos hijos, y el ingreso del núcleo familiar, claro. ¿Me entiendes? Entonces yo, bueno, ¿cuánto tiempo tiene que estar una persona, supongamos que va a disponer el 20% de sus ingresos del núcleo familiar, para pagar la vivienda? Dijimos una casa de $100.000, más o menos, con terreno y todo. Sí. Y yo puedo pagar en el eje 300, $350 todos los meses, disponerlo para mi casa. Bueno, eso a una persona le llevaría 24 años de vida, pero de trabajo, ¿no? Por supuesto. Pero si usted le suma los intereses, imagínese, saca un crédito a pagar a 30 años, le suma los intereses, los títulos, ese tipo de cosas, es más de 40 años. Es como sacar un crédito en una casa esta de Es impresionante. De crédito, entonces la relación entre el ingreso que tiene la gente y el valor de la vivienda es una cosa totalmente desproporcionada, y por eso cada vez se le está haciendo muy difícil a los uruguayos acceder a la vivienda, y por eso es que hemos visto cómo han crecido los asentamientos, que además el asentamiento da otros beneficios, de los cuales por supuesto no estamos para nada de acuerdo, porque normalmente el que se instala ya en un asentamiento, después muchos de ellos no pagan la luz, no pagan el agua, porque es como una cultura del no pago, y se termina regularizando incluso, ¿no? Y sí, después todo el mundo se engancha ahí, y después, bueno, salen algunos plancitos ahí donde pagan un mínimo, 200 pesos por la luz y 50 pesos por el agua, y o sea, simbólico lo que paga, porque además terminan gastando mucho.
porque ahí no le vende una cocina a gas a nadie ni una estufa a gas a nadie, pues No, si te por paga supuesto. o no paga nada o paga 200 pesos, evidentemente no va a estar comprando una garrafa de gas. La garrafa, la cocina va a ser eléctrica, la garrafa va a ser eléctrica, Sí, por todo va a supuesto, ser todo eléctrico, eléctrico. porque es simbólico lo que está pagando para los beneficios que pueden dar. Entonces, me parece que desde parte del gobierno, y de este gobierno en particular, que hizo pero muchísimo hincapié en varias campañas políticas, sobre todo las últimas 3, Publicidades incluso, ¿no? De sí, planes. publicidad en cuanto a planes de vivienda y un montón de cosas, y la verdad que sigue siendo de los temas más difíciles, más tortuosos para los uruguayos y que más estrés generan, porque el tema de la vivienda es un tema muy importante. Por Porque supuesto, la por eso, vivienda es donde nuclea todo, se nuclea la familia, se nuclea todo así. Desde ahí es donde uno parte bueno, a formar su futuro. yo Sí. le cuento algo. Ujú. Hace unos años, justamente, para hacerlo corto, ya que tenemos un tiempo bastante corto, hace unos años la problemática que me planteó una pareja joven, con años de experiencia en trabajos, ¿no? Ujú. Tengo garantías suficientes, se presentó a uno de estos planes que ofrece la Agencia Nacional de Vivienda y resulta que, bueno, todos los requisitos necesarios eran válidos y fueron validados de hecho. Ajá. En la tercera entrevista, donde ya supuestamente se les iba a otorgar, ¿no? Se le iban a dar la casita. Exactamente, contentos que iban a buscar la llave, omitieron a alguien en algún departamento, en alguna oficina de la agencia, de que no tenían hijos. Ujú. O sea Entonces- que en el orden de prioridades. Claro, entonces, ¿cuál fue la sorpresa para ellos? La sorpresa fue, pero nosotros compramos la casa para tener a nuestro hijo. Claro. Ese era el criterio con buen criterio, es primero el techo y después de ahí organizamos nuestra Ellos familia. dijeron, no Claro. queremos vivir con nuestros padres, tener nuestro hijo y molestar. Queremos desarrollarnos, tener nuestro hogar. Ujú. Sí, pero los planes que tenemos hoy se basan de esa manera. Entonces, es decir, tenemos un gobierno que por un lado ofrece una alternativa, ¿no?, para poder acceder a la vivienda, pero no contempla la realidad de los uruguayos. Es decir, ¿cómo hacemos acá? Todo al revés como siempre. Se respeta la cultura del revés. Es decir, si yo quiero una casa y soy una pareja constituida y quiero tener familia, evidentemente me parece que es Sí, necesario. a veces los estados y los gobiernos, y sobre todo los estados de países pobres como el nuestro, o países en desarrollo, evidentemente siempre la frazada es corta. Si tapa alguno queda destapado, es así, ¿no? Si se tapa la cabeza, se le destapan los pies. Entonces, muchas veces, claro, hay cosas que los estados las dejan en manos de los mercados o de los agentes financieros que resuelvan ese tipo de cosas. Es decir, probablemente esta pareja que esperaba algún tipo de vivienda social o con algún beneficio del Estado, el Estado contempla a las personas que ya tienen hijos, las madres solteras con hijos, ese tipo de cosas, porque hay como un orden de prioridades a quién se les va a dar la vivienda. Y estamos totalmente de acuerdo. Y además debería ser así, debe ser así, y además ese cheque se toma en cuenta de los ingresos, se puede pagar o no, bueno, ese tipo de Pero cosas. hay Claro. mucha de esa gente que no puede acceder y esta gente que sí puede acceder no se tiene en cuenta. Entonces, las prioridades, ¿cuáles son realmente? No, el caso que tú planteabas, que quizás decir que gente que sí puede acceder, bueno, decir, bueno, esos casos que no contempla el Estado, permite que las entidades financieras, llámese banco, lo que sea, brinden ese tipo de producto. Porque hoy si usted tiene un ingreso razonable, y muchos de los negocios se están haciendo vía bancos privados, muchas veces, porque si bueno, el ingreso me permite fácilmente acceder a un crédito para poder comprar vivienda, ¿no? Y claro, evidentemente que los de ingreso menor, que no pueden hacer tipo de entidades financieras, van a pedir un poco el auxilio, el apoyo de parte del Estado con viviendas sociales de menor costo, ¿no? Pero igual yo creo que el Uruguay puede hacer un gran esfuerzo, los gobiernos y los estados en particular, para poder construir viviendas más económicas. Porque acá tenemos... Existen planes pilotos en el mundo de viviendas económicas, ¿eh? Sí, pero inclusive nosotros aprovechamos lo que la naturaleza nos brinda, el Uruguay. A ver, nosotros tenemos todo para hacerlo. Tenemos el hierro, o sea, hacemos las varillas, tenemos metalurgia que hace... Bueno, el aluminio hay que importarlo, pero también hay ventanas de hierro, que hasta el aluminio es un material relativamente nuevo que se empezaron a utilizar para la construcción de viviendas. La ventana que usted veía antes de las casas, hace 30, 40 años atrás, eran o de madera o de hierro. Es decir, y Uruguay produce ese tipo de cosas. El Portland se produce acá, la arena es de acá, el pedregullo es de acá. O sea que lo que quiero decir con esto, que la materia prima está en el Uruguay. No hay que hacer grandes importaciones y con costos brutales para poder construir una vivienda. Lo que sí siento es que se han ido
disparatadamente al alza los costos de la mano de obra. ¿Por qué? Porque los aportes de BPS han sido muy caros, porque está bien, porque los sindicatos, el Zunga en particular, ha logrado un montón de beneficios, de doble aguinaldo y ese tipo de cosas. Pero todo eso se transmite al precio del costo del metro cuadrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Un gran globo del metro cuadrado. Porque ¿qué cabeza cabe que en Uruguay construir una casa con materiales nobles, diría yo, cueste $1.500 un metro cuadrado? Nobles y los tenemos nosotros, fortuna, ¿no? Lo que estaba justamente sí, diciendo usted, Otero. Y que además producen en el Uruguay, y eso es lo que más me llama la atención. Por eso le digo, bueno, miren, en Uruguay no hay porra, hay que importarla. Bueno, miren, en Uruguay no tiene una gota de hierro, hay que importarlo. Miren, en Uruguay no tenemos X cosas, hay que importarlo. Uno entendería de pronto... Sí, bueno, está, es lo que vale en el mundo, más la ganancia que el importador, bueno, está. Pero lo que producimos nosotros y a esos precios, no, es increíble. Y creo que acá lo que tendría que haber es una participación de parte del gobierno y del Estado, o de todas las fuerzas políticas, porque esto en definitiva es un poco ponernos a sentarnos y ponernos a conversar y ver en qué nos podemos poner de acuerdo para bajar el costo del metro cuadrado. Porque así es imposible, inaccesible para un trabajador. Yo creo que, como usted bien dice, Otero, el trabajador en esa medida no va a poder acceder, al menos una mayor parte del país, con los ingresos que hay. Por ejemplo, viendo el tema de la juventud, que es lo que me preocupa, no porque lo otro no sea importante, sino porque justamente hay muchos jóvenes que están en plan de independizarse. Uno de los planes, por ejemplo, pide como requisito un ingreso aproximadamente unos 30 a 34 mil pesos. Estamos de acuerdo que hay un joven de 18 años a 29, como de hecho... Deben de haber muy poquitos, salvo que juega al fútbol en Peñarol. Sí, exactamente. Entonces creo que a veces los planes, si bien lo que buscan es atender las necesidades con mucho esfuerzo de mucha gente, muchos técnicos, creo que no coincide con la realidad económica de muchos jóvenes que trabajan en este país, que tienen necesidades, quieren formar sus parejas de pronto, o la independencia propia por el hecho de que trabajan. No hay posibilidad alguna de acceder a algún tipo de vivienda, a no ser que sea de este tipo, donde, bueno, ya le digo, los precios no van acorde a los salarios, ¿verdad? No, y sabe lo que pasa, que después termina pasando todo este tipo de cosas. Hoy todos sabemos, de hecho es una preocupación de parte de diferentes áreas, de diferentes ministerios, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública. Bueno, hoy estamos viendo qué es lo que pasa, cómo es tan difícil el acceso a la vivienda, qué están haciendo muchos jóvenes con todos estos embarazos precoces, jóvenes que se van a vivir en parejita y tienen un hijo, lo que fuere, empiezan a construir en el fondo de la casa del padre. Bueno, exactamente. Aprovechan parte de la infraestructura que tiene la casa ya paterna, o sea, la cocina usamos la misma, pero en el fondo nos hacemos una piecita y un baño, cocinamos en la casa de mamá o de papá, y bueno, ahí nos vamos arreglando hasta que en el fondo extienden y pueden hacer una cocinita y ese tipo de cosas. Y hasta que después pase el helicóptero de la intendencia y le dice tiene una construcción y tiene que pagar una construcción. Entonces todo ese tipo de cosas lo que va generando cierto desorden, porque hay una construcción agregada, la construcción principal en el fondo, no está pagando, está irregular, nadie controló ese tipo de edificación, cómo está la instalación eléctrica, la sanitaria, nada, porque todo hecho medio ojímetro, en muchos casos, porque se utiliza mano de obra benévola para no pagar, porque es muy difícil pagar un profesional, un albañil finalista, un oficial. Para y con los aportes correspondientes. Y con los aportes correspondientes, entonces se termina construyendo en forma irregular. Termina perjudicando, si se quiere, hoy o mañana la casa del padre, porque mañana el padre quiere venir, pero tiene esa construcción irregular en el fondo, nunca se hizo ningún tipo de aporte, no hay plano, no hay nada, pero hasta que no regularice todo eso, usted no puede vender. ¿Me entiende todo lo que hay que hacer? Entonces, todo este tipo de cosas, lo que ha llevado, costos importantes por metro cuadrado de construcción que tenemos, ha llevado que la gente ha tenido que buscar soluciones habitacionales por cuenta propia, y la cuenta propia es eso, construir donde puede, o asentamientos irregulares como la usurpación, la ocupación. La usurpación, la ocupación, construir la casa de mi padre en el fondo, todo ese tipo de cosas. Todos modelos que quedan retirados del Estado. ¿Sabe los problemas que esto ha generado la construcción de la segunda vivienda en el fondo de la casa de papá y mamá? De todo tipo. Porque conozco gente que se han separado las parejas, que hay problemas de violencia doméstica en esa pareja, sacan al hombre de la casa, la mujer se queda viviendo en la casa del fondo, el hombre no puede ni entrar a la casa del padre porque no respeta la distancia a los 200 metros, que muchas veces son las medidas que aplica el juez. Entonces, es un problema brutal, no puede ir a ver al hijo, no puede ir a ver al padre, no tiene dónde y tiene que vivir ahí, es un conflicto social enorme. Muchas veces no puede ir a vivir ni siquiera a la casa del padre. Es todo un problema que hay. Y también que de alguna forma yo creo que se pueden poner de acuerdo, creo que lo veníamos hablando un poco en el camino, para empezar a regularizar muchas de estas propiedades que están construidas así. Que puede haber de parte de las intendencias y de diferentes organismos muchos planes de ayuda para inclusive y cosas tan simples como si digo, bueno, pero a ver, esa segunda casa construida en el fondo no tiene ningún tipo de plano, nada. A ver, la intendencia no podrá aportar el arquitecto
para que vaya y haga un plano, todo ese tipo de cosas. Y que lo haga en forma gratuita, o que le cobre de repente algo simbólico para que no sea gratis, y que después la intendencia, además, ¿sabe cuál es la ventaja para la intendencia? Que después va a estar 30, 40, 50 años, 100 años cobrando contribución sobre eso otro. ¿Me entiendes? O sea, que hay formas que la intendencia puede dar una mano. O sea la intendencia, puede ser la Agencia Nacional de Vivienda, bueno, ¿quién puede los organismos que tienen los organismos competentes, ahí, ¿no? competentes, que tienen además los profesionales. Che, echemos una mano acá. Y potestades, ¿no? Que eso es importante. Le resolvemos el problema a la persona. Tiene una propiedad, ahora ya con un plano, puede llegar a estar, por supuesto eso hay que incorporarlo a los títulos de la propiedad, eso ya le va a adquirir otro valor a la propiedad. Exactamente. Además tiene un valor comercial, usted ya ahora lo puede vender, porque tiene los planos, tiene los títulos, tiene todo, puedo vender. Y además, como en contrapartida, la intendencia, y bueno, sabe que tiene un cliente más. Tiene un cliente más. Y mire que vinimos hablando cosas en el camino hacia acá. Hemos arreglado soluciones habitacionales montones. No, digo, a mí se me ocurre, a veces uno se ocurren esas ideas un poco así, que uno dice, pero un poco alocado, no, pero se pueden hacer. Se pueden hacer y tiene que existir una voluntad política para esto, ¿no? Otro de los problemas que tiene la gente, y esto se lo cuento porque lo he hablado con algunas personas, es decir, está bien. Me hice una casita, arranqué con unos costaneros, ahí en un asentamiento irregular, bueno, las cositas mejoraron, con el correr de los años fui comprando los bloquecitos, pam, desde la intendencia nos hicieron la caminería, nos hicieron el zanjeado, ahora tenemos alumbrado público, bueno, por supuesto que llegó la luz, llegó el teléfono, llegó TV cable, llegaron todos a los servicios, claro, ¿no? Por supuesto. Entonces las personas fueron mejorando, hoy tenemos una casita ya de material. Hasta pintaditas de linda. Mire que he visto asentamientos que arrancaron en el costanero y hoy son casitas prolijitas. Gente que va a trabajar, todo ese tipo de cosas. ¿Sabe lo que pasa? Que esa casa no tiene valor prácticamente. ¿Por qué? Porque es un terreno ocupado. Porque es un terreno ocupado, no hay título, no hay nada. ¿Saben cuánto podría solucionarle a esa persona si hoy o mañana quiere vender eso? Y no vale nada porque no tiene papeles. Tiene valor comercial que se pueda tener cualquier otro bien, pero sin documentación. Sí, o entre usted y yo, un negocio a palabra, digamos. Una décima parte de lo que realmente vale. O quizás menos. Entonces, si desde parte de la Intendencia y de estos organismos competentes podemos solucionar el tema de un título o algo, y sabe el sentimiento de que el tipo tiene algo, esto es mío y tengo los papeles de que es mío. Porque antes lo que tengo es una casa construida en forma sin ningún tipo de control ni nada, pero no tiene precaria, irregular, y ahora tengo una casa que... Y ahora tengo un título, es un sentimiento hasta de pertenencia, que lo puedo comercializar, se lo pueden heredar mis hijos. Miren, está la casita para repartir. Sí. ¿Me entiende la diferencia? Hasta para alquilarlo. Es porque parte usted va a una inmobiliaria hoy para alquilar, y tiene que llevar los títulos, no hay que alquilar cualquier cosa. ¿Qué le parece, Otero, si leemos un mensaje y nos vamos a una pausa? Dale. ¿Le parece? Lea usted ahí que está de enfrente al monitor. Bien, en la Agencia Nacional de Vivienda me dieron el lanzamiento de mi apartamento, aún teniendo todo pago por una pequeña avería. ¿Usted qué opina? Espere que lo leí mal, me parece, o... yo creo que lo leyó bien, pero dice acá. En la Agencia Nacional de Vivienda me dieron el lanzamiento, que será el desalojo. El lanzamiento de mi apartamento. Fue el desalojo. Sí, aún teniendo todo pago, o sea, la persona había pagado todo y aparentemente le dieron el lanzamiento, yo lo interpreto como desalojo, por una pequeña avería. ¿Usted qué opina? Bueno, me parece que no, que esto es una barbaridad, hay una muy mala interpretación, ya sea de parte suya o de parte de la Agencia Nacional de Vivienda, pero me parece que por una avería no debería haber un lanzamiento o un desalojo. Yo creo que debe haber un error administrativo incluso. Tenemos acá el teléfono de la señora, después fuera del programa la llamaremos y veremos qué podemos averiguar sobre este caso. Me imagino que debe haber un expediente, habrá algo así y averiguaremos a ver qué fue lo que pasó. Exactamente. Señores, nos queda muy poquito tiempo. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a encender los oídos 2 o 3 minutos, quizás menos, y volvemos. Insistimos, vamos a después fuera del programa llamar a esta señora que planteó esto. ¿Señora o señor? Sí, usted ya... Sí, yo creo que... no sé por qué, veo que acá la planta se refleja contra la ventana y no se puede leer, no es muy común para leer, pero bueno, está bien. Y bueno, creo que el tema, lamentablemente, creo que esto es cortito, media hora parece que da, pero no da para desarrollar algunos temas que son tan importantes, que son tan sensibles a las personas, que es un problema que Uruguay no ha podido resolver. En muchos años. Porque también tenemos que entender una cosa, el tema de los dineros para vivienda en cualquier país del mundo, son inversiones brutales, ¿no? Por supuesto. Porque, yo creo que es de las inversiones más caras y más importantes que tiene un ser humano en su vida.
Entonces cuando el ser humano no la puede enfrentar, la tiene que enfrentar el Estado, es mucho dinero esto. Entonces evidentemente las soluciones ninguna debe ser muy fácil. Sí creo que se pueden dar señales en el sentido de los costos de las viviendas, que tendrá que resignar el Estado algún tipo de impuesto, algún tipo de cosas como para que esto sea un poco más accesible. Tampoco va a ser la panacea, ni se van a lograr cosas extremadamente económicas. Aunque el mundo en sí, como tú decías, ha ido avanzando en el sentido de tipo de construcción alternativo con costos relativamente mucho más baratos, y que pueden llegar a ser una solución a futuro para las familias uruguayas, ¿no? Es decir, yo a veces hoy me ponía a pensar un poquito ahora en el parate de distensión de oídos que hicimos, en el recreo, y digo, pucha, ¿se acuerdan cuando el gobierno, sobre todo este gobierno en particular, el Frente Amplio, criticaba los contenedores? Cuando en el gobierno de Valle, una crisis aquella que se habían roto las calles, 50.000 líos, y tuvimos que, el gobierno tuvo en su momento que acceder a lo más rápido que había, que eran los contenedores, o sea, las cajas metálicas, los pobres presos, ¿cómo estar ahí? Bueno, el Frente Amplio ha acudido a los contenedores para los liceos. Yo he visto varios liceos, vas al liceo número 3, Barrio Obelisco, en La Piri, va a haber contenedores. Y bueno, he visto igual aulas que inclusive cuando a veces se rompen por temporales temas climáticos, contenedores. Igual entendemos que el discurso del Frente Amplio ha sido muy ambiguo en esto, pero muy ambiguo, hasta malicioso ha sido en esto. Sí, por supuesto. Nos queda poco tiempo, Tero. ¿Qué le parece hacer una pequeña reflexión de la cuestión? Tenemos un mensaje más. A ver, ¿quiere que lo lea yo? Gracias por tratar un tema tan sensible como este. Gracias por tratar un tema tan sensible como este. Lindo mensaje, muchas gracias. Sí, este es un tema que nos preocupa, que hace tiempo que lo venimos un poco postergando, porque todos saben que... y lo mandó el jefe, el señor Adrián Peña. Adrián Peña, ¿cómo le va Adrián Peña? No. Por suerte nos está escuchando Adrián Peña. Lo está escuchando, siempre los escucha, sabe que leí el mensaje y no miré el número de teléfono, así que un saludo enorme a Adrián Peña. Gracias por estar allí. Y la conclusión del tema es que tenemos que enfocarnos cada vez más en las soluciones habitacionales para los más jóvenes, que son los que cada vez requieren más independencia, ya sea por temas de que forman su pareja más jóvenes, se retienen sus hogares más jóvenes, por los propios ingresos, pero creo que tenemos que abordar este tema de otra manera. Sí. Esa es mi reflexión. Sí, me quedé con el sabor de no poder desarrollar, ese sabor a poco agridulce cuando uno no puede desarrollar con más tiempo ese tema, pero como es un tema tan sensible, lo decimos, lo repetimos, vamos a volver a tratarlo. Y vamos a seguir haciendo ¿qué? Vallismo. Vamos a seguir haciendo vallismo por Canelones. Bueno, un fuerte abrazo para todos y nos reencontramos el próximo sábado. Que tenga muy buen fin de semana, gente.